Bueno, en lo que sigue, lo que vamos a hablar es, Pablo habló de la estructura de los métodos en código máquina, una posible estructuración de métodos y métodos nativos y ta, ta, ta. Y en algún momento dijo, bueno, y esto es un message send, esto es un envío de mensaje. Y medio que lo pasó por arriba y explicó las guardas de tipos al arranque del método y esas cosas, pero no mostró mucho cómo eso juega o por qué tenemos eso al arranque de cada método. O sea, dijo, necesitamos chequearlo por una cuestión de seguridad, pero nada más. Y la idea entonces es, en estas son 70 y pico de slides que las hizo Pablo, de hecho también, así que van a ver el mismo tipo de dibujitos y todo. Eh, la idea es ver cómo funciona la compilación de envíos de mensaje y cómo todas esas guardas de tipo funcionan y cómo además todo eso juega junto para optimizar los envíos de mensaje. Porque una de las cosas que pasa es que cuando estamos en un lenguaje de objetos, cada vez que, si nosotros tenemos, nuestra operación básica es el envío de mensaje. Eso quiere decir que vamos a estar haciendo un montón de envíos de mensaje. Y ese envío de mensaje implica agarrar, como ustedes ya saben bien, porque ya lo implementaron, agarrar el receptor del mensaje, buscar el método correcto. Una vez que tengo el método, tengo que activarlo, crear un frame, ta, ta, ta. Todo eso es caro. Entonces, especialmente buscar el método, hacer lo que es el método lookup es muy caro, porque los objetos, las clases pueden estar en lugares distintos de la memoria, tengo que empezar a saltar, tengo que hacer una búsqueda. Hay varias formas de optimizar eso. Yo lo que les vamos a contar hoy acá es algo que se usa desde hace muchos años en lenguajes como Smalltalk o Self, que pueden de alguna manera cargar código nuevo bastante fácilmente. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, C++ lo va a optimizar de otra manera, porque C++ va a asumir que todo el código de su programa ya lo conoce y no van a poder cargar clases nuevas en ejecución. Entonces no tiene otro modelo distinto de envío de mensajes. Así que bueno, voy a arrancar. Entonces esto ya lo vimos recién, tenemos un método, el método vamos a mandar un mensaje. Eso en bytecode lo que vamos a hacer es pushear al stack el receiver, vamos a pushear los argumentos, en este caso no hay, y después vamos a hacer el envío del mensaje, cuando el envío del mensaje debería popear receiver y argumentos y ponernos el resultado en el stack y después retornamos el tope del stack. Perfecto. Hasta acá, nada nuevo. Ya sabemos, enviar un mensaje, ta, 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 hace todo lo que dijimos. Tienen que activar un método y ejecutar y tu. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando enviamos un mensaje necesitamos poder encontrar el método, necesitamos poder encontrar el receiver y necesitamos poder encontrar los parámetros. ¿Sí? Tenemos que agarrar todas esas cosas. Y en realidad, no sé, depende cómo ustedes hayan hasta ahora manejado en sus intérpretes, ustedes ya vieron que algunas de estas cosas pueden tener distintos problemitas. Entonces, volvemos al bytecode. Lo primero que va a pasar es que acá estamos, antes de hacer el envío de mensaje, tenemos que pushear receiver y parámetros. Y una cosa que pasa es que si yo tengo un mensaje que tiene un solo parámetro, voy a tener que pushear el receiver y un parámetro. Si tengo un mensaje que no tiene parámetros, voy a pushear solo el receiver. Si tengo un mensaje que va a pushear, que tiene dos parámetros, voy a tener que pushear receiver y dos parámetros. Eso quiere decir que voy a tener varios pushes y en el momento del send tengo que de alguna manera saber dónde está el receiver. Entonces tengo que saber más o menos cuál es la aridad del mensaje. Porque si no, no vamos a poder hacer el lookup. O sea, tenemos que poder obtener el receiver de ahí. Entonces, bueno, o sea, eso es un problemita que vamos a tener que resolver. ¿Cómo obtener el receiver para poder hacer el método lookup? Y para poder hacer el método lookup, para poder obtener el método. El otro problema que necesitamos es resolver es cómo obtenemos el selector de que tenemos que hacer el lookup. Porque, nada, a ver, acá, ahí mi bytecode muy lindo, muy impreso muy lindo, dice message, pero bueno, lo tengo que tener guardado o indexado en algún lado.
En nuestro caso, como habíamos visto, o sea, por ejemplo en Faro, en Smalltalk, en muchos Smalltalks, o lo que yo les mostré como yo había hecho el mío de Wolock, el selector puede estar o encodeado en el bytecode directamente, o el bytecode puede decir yo quiero mandar un mensaje que está en un literal, por ejemplo. Y lo guardo en la tablita de literales, por ejemplo. Esa es otra posibilidad. Ahora, ¿qué es lo que tiene, qué es lo que puede tener un bytecode de envío de mensaje para poder resolver todos estos problemas? Porque en realidad en el momento de la compilación ya sabemos todas estas cosas y en el momento de la interpretación podríamos también saberla. La pregunta es, ¿dónde ponemos, podríamos resolver todos estos problemitas ya un poquito en el momento de compilación, poner la información esa en el bytecode, por ejemplo, para no tener que hacerla en el intérprete en la ejecución y así nos ahorramos un poco de trabajo. Entonces, una posibilidad, por ejemplo, es que el bytecode encodee la cantidad de argumentos y la posición del selector en los literales. Entonces el 81, que está ahí, que es el bytecode, quiere decir, podría querer decir un montón de cosas. Podríamos tener un montón de bytecodes distintos que encodeen todas esas cosas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo los literales 42, message, si yo tengo todos esos 4 literales, podría decir, mira, mi bytecode podría encodear que el mensaje es el literal 2, es el segundo literal de mis literales, que es ese. Ahora, por ejemplo, este es un ejemplo bien concreto del bytecode de Faro. Tenemos una tablita que cada tanto leemos donde están los bytecodes. Por ejemplo, el bytecode 80 es enviar un mensaje que no tiene argumentos y el selector está en el literal 0. O el bytecode 81 es enviar un mensaje que no tiene argumentos cuyo selector está en el literal 1 y así sucesivamente. Esto está en base 0. Pero bueno, básicamente eso quiere decir que tenemos una gran familia de bytecode que es enviar mensaje. Adentro de esta familia de bytecode tenemos los bytecodes separados por la cantidad de argumentos y la cantidad y dónde está el literal. ¿Sí? Entonces tenemos esta tablita y cuando estamos decodeando el bytecode en el intérprete, mirando el valor del bytecode, podemos saber, mira, esto es esto o esto es lo otro. De hecho, acá no se ve, pero esto está ordenado de manera en que la cantidad de argumentos y la cantidad de literales se puede obtener haciendo un bit AND solamente, un bit AND y un bit shift. ¿Sí? O sea, si se fijan, todos los bytecodes que terminan en 0, quiere decir que el selector está en el literal 0. ¿Sí? Y después 89A es básicamente 8, 9, 9, al 9 le sigue la en hexa, o sea, eso indica la cantidad de argumentos, o sea, están ordenados de una cierta manera. Obviamente, si nosotros tenemos esta tablita de bytecode que son bien específicos, también deberíamos, salvo que nuestro lenguaje no se banque más que lo que ya preveímos, deberíamos también tener algún bytecode genérico, quizás que ocupe más, no sé, para el caso raro, pero bueno, que sería un poco menos óptimo, pero si es raro no importa tanto. Entonces, bueno, en este caso, por ejemplo, nuestro bytecode 81 es este, que encodea casi todo lo que necesitamos. Esto es básicamente lo que yo les estaba diciendo. Acá no tenemos todas las posibles combinaciones porque podrían ser infinitas. Si mi lenguaje se banca que tengamos una cantidad indefinida de literales o una cantidad indefinida de argumentos, eso podría hacer que nuestro bytecode explote de alguna manera. Ahora, ¿cómo a partir de esto podemos obtener el receiver del stack? Sabiendo que el receiver es lo primero que se pushea al stack, ¿sí? Eso quiere decir que tenemos que mirar del stack para atrás para encontrar el receiver para poder hacer el lookup. Bueno, el chiste de esto es que si sabemos la cantidad de argumentos del método, eso quiere decir que sabemos cuánto tenemos que esquipear para arriba. O sea, si yo sé que tengo 0 argumentos, la próxima cosa que está en el stack es el receiver. Si tengo 7 argumentos,
tengo que skipear 7 y el octavo es el receiver. Entonces, obtener el receiver es básicamente agarrar argumentos más 1 en el stack. ¿Sí? Tengo que indexar para atrás en el stack. Entonces, nada, bueno, ya podemos obtener el receiver, podemos saber cuál es el selector. Entonces, con esto ya podemos obtener el método. ¿Sí? Tenemos que hacer el método lookup. Y eso es básicamente lo que todos conocen cuando aprendemos objetos. De hecho, tenemos distintos. Si tienen algún lenguaje un poco más raro, quizás tiene un método lookup un poco más raro también. Bueno, el de base, el de Java, el de Smalltalk, una cierta parte de Ruby también hace, que también hace lo mismo, es buscar en la jerarquía de clases hasta encontrar un método con el selector y listo. Ahora, el chiste es que hacer el método lookup es bastante caro, porque tenemos que empezar a saltar en la memoria, eso en distintos lugares. Si tenemos jerarquías muy grandes o con cosas con muchos métodos, tenemos que tener tablas de hash bien implementadas, tenemos que hacer un buen algoritmo de hashing. Nada, puede ser caro buscar el método a partir de un selector en una jerarquía. Entonces una posible o una idea, más que una solución, es agregar una cache. ¿Qué quiere decir? Cuando quizás, si yo ya sé cuál es el receiver y cuál es el selector, si yo ya lo busqué n veces, quizás hay chances de que lo vaya a encontrar de nuevo. En general los programas no son random cuando uno ejecuta un programa. En general un programa va a ejecutar cosas muy parecidas durante toda su vida. O sea, si ustedes tienen un web server, va a ejecutar muy probablemente muchas veces los mismos métodos. Entonces quizás agregar una cache tiene mucho sentido. Una cosa que funciona muy bien en una primera instancia para un intérprete, de hecho, mismo, ni siquiera acá no estamos hablando de código máquina para nada, es agregar una cache global, que es compartida por todo el mundo en la máquina virtual. Funciona básicamente como una tabla de hash, donde la clave es la clase y el selector, y como valor tenemos el método encontrado. ¿Eso qué quiere decir? Que si ya sabiendo el selector y el receiver, al receiver le puedo pedir su clase, y entonces puedo después ir a buscar en mi tabla de hash con la clase y el selector, ver si en mi cache está el método asociado. Si no está, tengo que hacer el lookup, obviamente, y quizás una vez que hago el lookup lo voy a poner en la cache. ¿Cómo funciona, por ejemplo, la cache de Faro? Básicamente es una gran tabla que tiene tres campos, tiene tres columnas, vamos a decir. El índice de la tabla es básicamente lo que calculamos con una función de hash a partir de la clase y el selector. Y cuando calculamos eso nos va a decir, mirate en el índice 17. Y en el índice 17 tenemos guardado también la clase, el selector y el método. Tenemos todo guardadito. ¿Por qué? Porque como podemos tener colisiones, lo que hacemos es, cuando miramos el hash, el índice en el que nos dio el resultado del hash, vamos a verificar si lo que encontramos ahí es la misma clase y el mismo selector que hasheamos. Si es lo mismo, quiere decir que encontramos una buena entrada en la cache. Si encontramos otra clase u otro selector, quiere decir que en realidad esto es una colisión y ahí tenemos que muy probablemente hacer un lookup. Entonces, en Faro hoy, por ejemplo, tenemos 1024 entradas y guardamos cosas en este estilo. Una cosa muy interesante, hoy en día no lo medimos con el hardware nuevo, pero esto lo que hacía, muchos papers de hace 10, 15, 20 años, hablaban que solo agregar esta tabla de cache incrementaba la performance de 30%, lo cual puede ser una buena calidad para una máquina virtual, porque es bastante barato de implementar y bueno.
Entonces, tenemos esta calle global. Cada vez que tenemos un envío de mensaje, vamos a mirar acá adentro. Tenemos que, las colisiones es lo que yo les estaba diciendo, tenemos que calcular el hash de ambas cosas. Como solo tenemos 1024 slots, pero podemos tener un montón de métodos en nuestro programa, va a haber colisiones, no es que puede haber colisiones. Y lo que hacemos hoy en Faro es que buscamos 3 veces en la tabla de hash. O sea, agarramos el hash que tenemos, después lo multiplicamos por 2 y después lo multiplicamos por 2 de nuevo. O sea, vamos a mirar en la entrada 2, en la entrada 4 y en la entrada 8. Si no lo encontramos en ninguna de esas, quiere decir falló. ¿Sí? Y ahí es cuando vamos a decir no lo encontré en la calle. ¿Cómo funciona esta calle cuando tenemos polimorfismo? Es una cosa interesante. Imagínense, por ejemplo, que tenemos dos métodos, dos mensajes, dos métodos con el mismo selector en clases distintas. Y bueno, entonces en algún momento vamos a meter uno en la cache y en algún otro momento vamos a encontrar otro. El otro en la cache van a estar en entradas distintas porque la función de hash quizás nos dio que sean distintos. ¿Sí? Entonces lo que va a pasar justamente, como nos va a dar hash distintos, van a estar en entradas distintas. Si tuviese una colisión, lo que va a pasar es que lo vamos a tener que poner en el hash por 2 o en el hash por 2 o hash por 4. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que tenemos un cierto manejo de colisiones en ese caso. Podríamos ponerlo en otro slot posible. Eso si miramos, por ejemplo, en el diagramita de clases que tenemos abajo a la izquierda, tenemos una clase X y una clase Y que tienen el mismo mensaje. También podría pasar el caso en que tenemos una clase Z, por ejemplo, que hereda de X. Y bueno, y en ese caso también tenemos que poder manejar cómo funciona la cache en caso de herencia. Bueno, cuando tenemos herencia y yo le mando el mensaje a la clase Z, a una instancia de la clase Z, lo que va a pasar es que de pronto el receiver es instancia de Z. Entonces cuando yo calculo el hash es entre Z y el mensaje. Pero Z no está en la cache, ¿sí? En la calle. Entonces lo que va a pasar es que cuando tenemos herencia, vamos a agregar una entrada para Z con el mismo mensaje, con el mismo selector, que le va a pegar al mismo método que X. Fíjense que acá tengo dos entradas en la calle que tienen el mismo método, pero tienen clases distintas. O sea, acá lo que dice es, si yo tengo un receiver de tipo X que le mando este mensaje, ejecuta este método. Y si tengo un receiver de tipo Z que le mando este mensaje, también ejecuta este método. Es como que estamos flatenizando el espacio, ¿sí? Obviamente después hay que pensar en cómo esta calle hay que limpiarla de cada tanto. O sea, si cargo una clase nueva que tiene un método con el mismo mensaje, o si le meto un método eMessage a la clase Z, tengo que limpiar esta calle de alguna manera, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a dejar un poquito fuera de acá. Entonces, bueno, esta calle es un punto bastante importante. Ya tenemos entonces, a partir de esta calle tenemos el receiver, tenemos los argumentos y tenemos el método. Y ya podemos hacer el envío del mensaje. Que implicaría activar el método, de hecho, porque ya hicimos la mitad del trabajo. O bastante más. 2/3, 3/4. Sí. En la tabla anterior, o sea, en la calle, digamos, cuando decís que guardás el compile method, lo que estás guardando ahí en la calle misma es un puntero. La referencia al objeto compile method. Sí. Ok, no sabía si estaba duplicado en memoria el mensaje, el message de X o sea. No. Ahí es un puntero al método. O sea, es para poder ya meterse que ejecutar el bytecode directo. Okay. Una vez que de acá, cuando agarramos el hash a partir de una clase y un selector, chequeamos que no sea una colisión, que sea la cosa correcta, o sea, que la clase es lo que estamos buscando y el selector sea lo que estamos buscando. Si eso corresponde, agarramos la tercera columna
de la entrada que encontramos, y eso ya sería el método bytecode que queremos ejecutar. ¿Sí? Entonces, podemos activar el método con todo lo que tenemos. Una de las cosas que va a pasar es que, bueno, si en Faro, la decisión que está tomada cuando tenemos la máquina virtual que usa el compilador JIT es que un método va a ser compilado si lo encontramos en la cache. Eso quiere decir que si lo ejecutamos al menos una vez. En vez de tener contadores de cuántas veces se ejecutó un método o cosas del estilo, nosotros tenemos un esquema bastante sencillo que es, si yo ya la primera vez que voy a ejecutar un método se va a ejecutar interpretado y, o sea, la primera vez que lo que va a pasar es que vamos a enviar el mensaje, vamos a hacer un lookup, el lookup, porque en la cache no va a estar, obviamente, la primera vez, vamos a hacer el lookup, vamos a obtener el método, vamos a instalar el método en la cache y vamos a seguir ejecutando. La segunda vez vamos a buscar el método, lo vamos a encontrar en la cache y entonces, como no hace falta hacer el método lookup, lo que vamos a hacer es aprovechar que tenemos un tiempito extra y vamos a compilarlo a código máquina. Eso además, eso permite tener el código máquina bastante disponible y bastante rápido porque es bastante más rápido que el intérprete. Ahora, esto ya más o menos ya lo sabemos. Tenemos bytecode, agarramos, generamos el código que vimos hace un ratito con Pablo, que tiene un montón de pedacitos distintos. Ya vimos que tenemos el entry point y el type check. Acá el label 1, que ahora se llama el entry. Pablo le cambió el nombre al label para que seamos más felices en este slide. Y el de arriba se llama abort. Fíjense que el jump non 0 de label 2 dice jump non 0 abort. Hay que poner flechitas. Después vamos. Pero bueno, esto es lo que vimos antes. Si falla el chequeo de tipos, vamos a hacer una llamada al trampolín de abort. Eso quiere decir, este método no lo puedo ejecutar en este receiver porque el tipo no es el correcto. Después tenemos la construcción del frame si es necesario. El desarmado del frame porque lo armamos. Después tenemos un chequeo de Stack Overflow que Pablo no había mostrado. Que por el momento no nos importa. Esto es algo muy específico de Faro. Es para chequear si hay que hacer un context switch o cosas del estilo. Y después eso es realmente nuestro código. O sea, esas tres instrucciones bytecode que tenemos a la izquierda equivalen a esas prácticamente tres instrucciones. O los primeros dos bytecode equivalen a esas tres instrucciones de código máquina. Y el return top equivale al ret n que está al final. ¿Sí? O sea, tenemos un montón de boilerplate para poder hacer andar este método. Pero bueno. Ahora, queremos enviar un mensaje. Vamos a analizarlo un poquito en detalle. Voy a hacer un zoom en esas tres instrucciones, ¿sí? Porque son tres instrucciones y son dos moves y un call, ¿sí? Y vamos a dejar el bytecode ahí abajo para acordarnos un poquito de qué estamos hablando, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es mover la constante 42 al stack. La vamos a pushear. Eso es nuestro receiver y después le vamos a mandar el mensaje message. Ahora, cuando nosotros estamos haciendo el envío del mensaje, nosotros tenemos que resolverlos. Cuando lo compilamos en código máquina, tenemos que resolver exactamente los mismos problemas que estábamos resolviendo con el bytecode. Tenemos que identificar el receiver, tenemos que encontrar el selector y después tenemos que encontrar el método y activarlo, ¿sí? Esos cuatro problemas no los podemos sacar de encima, los tenemos que resolver de la misma o de otra manera, pero hay que resolverlos igual. Entonces el código máquina va un poquito a reflejar esos cuatro problemas. ¿Sí? Entonces, la primera instrucción que tenemos ahí es mover un valor, es un move. Solo para de nuevo poner un poquito de contexto, además por si alguien mira este video en independencia del otro. Acá estamos en un IR que es un to address code, o sea, siempre todas las instrucciones van a tener dos argumentos,
no van a tener 3. Y la destinación siempre está a la derecha, ¿sí? O sea, cuando tenemos el move del 151 en hexa al receiver register reg, quiere decir, o sea, esa instrucción quiere decir mover el 151 al registro receiver, ¿sí? Después el move patchable es un move del 1 al class register y después tenemos un call. Bueno, entonces, ¿qué hace esta instrucción que estamos mirando ahí? La primera, lo que hace es mover el receiver 42, que es al registro donde ponemos el receiver en general. O sea, en el momento de la compilación detectamos cuál es el receiver y ya se lo pusimos directamente. Mira, el receiver es este, ponelo acá. ¿Sí? El compilador se dio cuenta de eso. ¿Por qué el 42 es el 151? Básicamente ahí está explicado, 42 es el 151 en hexa, porque si agarran el 151 en hexa y lo shiftean a la derecha de 3, les da 42. Otra forma de hacerlo es restarle 1 y dividirlo por 8. Pero 151 está en hexa, así que en realidad habría que ponerlo en decimal para poder hacerlo bien. Pero bueno. No importa, lo importante es que el 151 es el 42. Entonces estamos moviendo el objeto 42, el entero 42, al receiver register. Y después estamos haciendo otras dos cosas ahí. Esta instrucción de acá, si ya resolvimos el problema del receiver, entonces muy probablemente tenga que resolver alguno de los otros problemas. Lo que hace esta instrucción de acá es mover el índice del selector a un registro, a otro registro que es donde vamos a poner el índice del selector. O sea, lo que estamos acá, pues, ese índice selector es el índice del selector en la tabla de literales. ¿Sí? Fíjense también que acá le pusimos es una instrucción distinta, que es una move patchable. Nosotros la nombramos así en el IR para que se entienda un poco mejor cuando uno le está leyendo. Esta es una instrucción que vamos a querer en algún momento reescribir. Ahora les vamos a contar por qué, pero quédense con nosotros. Lo importante acá es que acá lo que estamos diciendo es dónde vamos a encontrar el selector. Por ejemplo, acá lo que estamos diciendo, tenemos un 1, eso quiere decir que el selector que donde estamos mandando el mensaje, del mensaje que queremos mandar, es el segundo literal en la tabla de literales. Es el segundo porque es base 0. Estamos en código máquina. El primer elemento siempre es 0 y el segundo elemento siempre es 1. Bueno. Y después, una vez que ya sabemos dónde está el selector, hacemos un call a un trampolín. Fíjense que acá cuando compilamos un método por la primera vez, estamos realmente llamando un trampolín. ¿Por qué? Porque la primera vez que estamos mandando un mensaje en un método, en este código máquina que yo les mostré, no sabemos qué método tenemos que llamar. ¿Sí? De hecho, acá hay que resolver llamar el lookup y hacer toda la bola. Pero fíjense también que acá no estamos llamando cualquier trampolín, estamos llamando un trampolín que es el que sabe mandar mensajes de 0 argumentos. ¿Sí? O sea, vamos a tener distintas familias de trampolines, podríamos tener, dependiendo de distintos casos, para tener código un poquito más o menos optimizado, dependiendo del caso. Entonces acá tenemos en Faro en particular tenemos casos especializados, tenemos trampolines para mensajes de 0, mensajes de 1, mensajes de 2 argumentos, y para 3 y más tenemos otro tipo de trampolín. De hecho, el código se compila un poquito distinto. O sea, distintos tipos de mensajes se van a compilar de manera diferente. Acá hay un ejemplo de eso. En realidad lo que hacemos cuando tenemos más argumentos es que vamos a tener que decirle cuántos son los argumentos. Entonces tenemos que tener vamos a tener otra instrucción más donde vamos a ponerle la cantidad de argumentos en otro registro. Por ejemplo, en este caso, si tenemos un mensaje que tiene 3 argumentos, le estaríamos poniendo, fíjense, la primera instrucción, estaríamos moviendo un 3 a el registro del sendNumArgs. ¿Sí? Lo cual quiere decir que el mensaje que estamos mandando tiene 3 argumentos. El chiste es que para los casos más comunes, 0, 1 y 2 argumentos, el código es más compacto, y para el caso
más genérico, el código es menos compacto, pero bueno, pero es más genérico, es menos normal. Ahora, ese trampolín, ¿qué es lo que va a hacer? Va a llamar a un código C que va a resolver el método lookup. De hecho, no va a ser el método lookup, es mentira. Lo primero que va a hacer es va a pasar por la calle. Si la calle falla, va a ser el método lookup y y lo va a poner en la calle y después va a activar el método y va a seguir con su vida. ¿Sí? Hasta acá todo bien. Ahora, esto es bastante lento, eso quiere decir que no estamos cumpliendo la regla que estábamos diciendo hace un rato y el otro día, de queremos evitar de hacer llamadas o sea, hacer saltitos con trampolines. La idea es, si nos podemos quedar en código máquina, quedémonos en código máquina, lo más posible. Una forma de optimizar esto es haciendo un par de observaciones. La primera es que hay algunos métodos, hay algunos envíos de mensaje que siempre van a llamar al mismo método. O sea, y de hecho hay muchos envíos de mensaje que siempre van a llamar a un solo método. ¿Sí? Otra observación que podemos hacer es que hay muchos envíos de mensaje que van a llamar a un grupito chiquitito de métodos. No van a tener un set infinito de métodos que vamos a llamar. Y vamos a tener algunos métodos que son hipergenéricos, algunos envíos de mensaje hipergenéricos que pueden llamar un montón de métodos. Bueno, un poquito observando eso quiere decir que podríamos quizás cachear por envío de mensaje, tener una caché por envío de mensaje. Y entonces, yendo por ese lado, una de las cosas que podemos hacer es, por ejemplo, dividir, como yo les dije recién, es tener distintos tipos de envíos de mensaje, que es lo que vamos a llamar monomórficos, que son los envíos de mensaje que van a llamar a un solo método, polimórficos, que son los envíos de mensaje que van a eventualmente tener un grupito chiquitito de métodos que van a activar, y los megamórficos, que es la fiesta. Ahí podés llamar a todos los métodos que tengan ese selector, por ejemplo. Entonces, haciendo esa diferencia, hay otra cosa que podemos hacer, que es, cuando el código se va ejecutando, podemos ir aprendiendo de esta estructura del código, del comportamiento de la aplicación, y podemos ir agregando cachés en el código máquina para ir mejorando un poquito este comportamiento. Entonces, básicamente lo que dice este slide es un poquito todos los problemas que tenemos. ¿Cómo podemos arreglar eso? Y bueno, vamos a ver cómo resolvemos, por ejemplo, con los monomorphic calls. Una opción que tenemos es que si yo ya sé, por ejemplo, cuando yo envío un mensaje, la primera vez que voy a hacer el mensaje, de hecho, voy a buscar en la calle si encuentro el método, y si lo encuentro, eso quiere decir que muy probablemente ese envío de mensaje en ese método en particular que estamos ejecutando, le vaya a pegar ese método bastante seguido, ¿sí? Es muy probable. Entonces, la primera solución que tenemos para eso es hacer lo que se llama linkeo. Vamos a linkear el método de manera un poco dinámica, o lo vamos a patchear. Vamos a reescribir el código máquina en la ejecución para que decirle, mira, antes vos llamabas al trampolín. Bueno, ¿sabes qué? Vos no llames al trampolín, ahora llamá a este método. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es reescribir el código de la izquierda, que es lo que teníamos antes, por el código de la derecha. ¿Qué es lo que hace ese código de la derecha? Va a mover el receiver. La primera instrucción no cambia. La segunda instrucción, antes le estamos poniendo la cantidad de dónde está el selector, pero ahora ya no necesitamos saber dónde está el selector, porque si yo ya sé cuál es el método, a partir del método puedo obtener el selector del método. Entonces me voy a ahorrar esa instrucción, y lo que voy a hacer es mover el tipo del receiver, de hecho, al class register. Esto lo que va a hacer es un poquito jugar con la guarda de tipos que estábamos diciéndoles antes. Y después lo que vamos a hacer es cambiar el call al trampolín por el call directamente al método. ¿Sí? Al método en código máquina. Sí existe en código máquina. Y en realidad no vamos a poner cualquier dirección al método,
lo que vamos a hacer es poner la dirección del entry point que les había dicho Pablo. O sea que cuando vamos a estar, a partir de la segunda ejecución de este método, lo que vamos a hacer es vamos a entrar en el entry point, vamos a hacer el chequeo de tipos, que lo vamos a comparar el chequeo del el tipo del receiver con el tipo que estamos poniendo ahí, ese 5588, es el tipo de la clase donde metí el método. Y es el tipo de la clase donde está el método. Es la clase donde está el método. Entonces, cuando entramos al método vamos a comparar el receiver con ese 5588 y vamos a decir, che, acá ¿corresponden este receiver con esta clase o no? Si corresponden, vamos a seguir ejecutando el método y si no, vamos a tener que abortar. ¿Sí? Pero bueno, eso quiere... en general, yo por lo que vi, de hecho yo nunca lo medí yo mismo, me da culpa, pero gente que hizo estadísticas de estas cosas dice que una gran mayoría de los envíos de mensajes, al menos por ejemplo en Faro, en Self en ese momento, son monomórficos. Entonces, eso quiere decir que si yo tengo esto, si yo pacheo directamente para llamar al método y el tipo del receiver es siempre el mismo, y voy a llamar siempre al mismo método, eso quiere decir que acá reemplacé todo toda la parte lenta del message send por un simple call al método. Y esto se parece mucho a como si estuviésemos haciendo, casi programando en C, donde tenemos llamadas de funciones. ¿Sí? Acá nos evitamos todo el método lookup y todo. Bueno, este es el tag del receiver, ¿sí? Y entonces básicamente esto se vería como si nuestro método ahora tiene un call directo al método de destinación, ¿sí? Cuando entramos a ejecutar es el método azul, el método de la derecha, vamos a chequear si el receiver es o no del tipo que estamos esperando y si el tipo no es correcto, por ejemplo, en el caso fíjense en este caso, en este ejemplo, el receiver a la izquierda es de tipo Y. Entonces, no deberíamos ejecutar el método X, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nos encontramos con un método que no es del mismo tipo, que no le corresponde al receiver? Porque lo que va a pasar quiere decir que ese método es de otra clase, no quiero ejecutar ese método, porque probablemente va a romper todo. Entonces necesitamos validar esta condición, y eso es lo que hace el entry point, ¿sí? Acá está el método, arriba lo que ven es el código como lo pacheamos, y abajo es el entry point del método de destinación, como lo había mostrado Pablo, que es lo mismo que mostró Pablo hace un rato, que es, lo que hace es agarrar, lo que es importante, miren el level 2, básicamente. Lo que hace es comparar el class register, que el class register es lo que nosotros le pusimos arriba a la derecha, el 5588, lo va a comparar con el temp register, que es el tipo del receiver. O sea, agarramos el receiver, que está en el receiver result register, les obtenemos la clase de ese objeto, y a partir de la clase del objeto la vamos a comparar contra el 5588. Si no da lo mismo, vamos a saltar al abort. Y vamos a salir, porque ese método está mal. No podemos ejecutar ese método. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. Adelante. ¿Qué pasa si volvés una diapositiva atrás? ¿Qué pasa si I es una subclase de X y no redefine el método aMessage? Si I es una subclase, se rompe también. O sea, aborta. Bueno, o sea que cuando pasan esas cosas, podés llegar a tener dos métodos compilados a código máquina que se correspondan con el mismo método definido en el código, ¿no? Sí. Buenísimo. Y ahora vamos a ver qué pasa en ese caso. De hecho, es un caso común. O sea, el problema es que acá el método que está haciendo el envío del mensaje no sabe de qué tipo. Acá en este caso es muy tonto porque nuestro receiver es una constante.
Entonces cuando el receiver es una constante sabemos cuál es el método que estamos llamando. Pero podría ser más complicado, podríamos no tener un entero, ahí un 151, podríamos tener quizás una variable que viene como parámetro. Y en ese caso no sabemos cuál es el tipo del receiver. Eso por un lado. Y la otra es que con este esquema es como que este método dice, este call site, en inglés, el envío de mensaje, el lugar donde se hace un envío de mensaje, se llama un call site. Es un sitio de envío de mensaje, un sitio de llamada. Esto es un call site, lo que tenemos acá. Esto quiere decir que en este call site, yo solo puedo asegurar que todo va a andar bien con este método que anda para los objetos de tipo X. Si yo tengo otra cosa, no te lo puedo garantizar para nada. ¿Sí? Porque de hecho nunca vio otra ejecución que no sea X en su vida, este método todavía. Entonces, ¿cómo hacemos para arreglar que si tengo una subclase o si tengo otra clase de otro tipo que pasa por este call site? Si de pronto tengo un objeto flotante como receptor de este mensaje. Ahora lo vamos a ver. Entonces, bueno, acá está la explicación de lo de Pablo. Esto es para extraer esta es la parte no me interesa tanto. De hecho, esta es la parte interesante, que es, si yo tengo el receiver, obtengo la clase del receiver. El código máquina exacto no nos importa porque depende de cómo ustedes formatearon sus objetos en memoria. Lo que es importante es que esas dos instrucciones lo que hacen es agarrar el objeto y obtiene la clase. Y una vez que obtenemos la clase, podemos compararlas y abortar o no. Y hasta acá, todo bien. Esto es más o menos lo que habíamos visto. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un abort? Cuando abortamos porque el tipo no me dio bien. El trampolín que llamamos de abort es un trampolín especial que va a identificar este caso y que se va a llamar que acá se llama SIG miss en nuestra implementación. Lo que identifica es que hubo un miss de la calle monomórfica. ¿Sí? Debería llamarse monomorphic miss o monomorphic cache miss. ¿Sí? Ese trampolín que estamos llamando va a manejar el caso particular de la falla en una llamada monomórfica. ¿Sí? Estamos en un call site monomórfico, eso lo sabemos, y entonces, como ese call site monomórfico falló por una cuestión de tipos, y estamos llamando al cache miss. Entonces, ya sabemos todo eso en el trampolín. La idea es que en vez de usar un trampolín genérico para todos los envíos de mensaje que fallan, vamos a tener distintos tipos de trampolines que van a identificar los distintos casos. ¿Sí? Es como que tenemos distintos tipos de eventos que van a pasar. Entonces vamos a tener un trampolín para este miso en particular. Ahí vamos a ver cómo vamos a tener otro tipo de evento para los otros mis de las calles. ¿Sí? Y lo que va a querer decir es que cuando tenemos un miss de la calle monomórfica, muy probablemente tengamos que extender nuestra calle monomórfica en una calle polimórfica, que maneje no un solo caso, un solo método, pero que maneje varios métodos. Queremos tener algo así. ¿Sí? O sea, si estoy en el método amarillo y me llega un objeto de tipo X y quizás quiero llamar al método XMessage, y si llego al método Y, si yo con un receiver de tipo Y, quiero llamar al método YMessage. ¿Sí? Y acá lo que pasaría es que si uno fuera su clase de la otra, tendría dos entradas en la calle, como en la calle global, igual que antes, dos entradas con distinto tipo de distinta clase, pero que le van a pegar al mismo método. ¿Sí? Entonces, necesitamos, las calles polimórficas lo que van a hacer es un poquito encodear este comportamiento que les estoy mostrando acá. ¿Sí? Y van a tener un límite, porque eventualmente deja de valer la pena. El polimorfismo infinito no escala hasta para siempre. Entonces, lo que hacemos es decir, bueno,
una calle polimórfica puede tener como máximo ciertos casos, ¿sí? Entonces, una de las cosas que pasa es que como lo estuvimos haciendo hasta ahora, tenemos el call site que tiene 3 instrucciones muy chiquititas que fuimos patcheando, pero tenemos 3 instrucciones, ¿no? Yo no puedo poner una cantidad infinita de código en ese agujerito. ¿Sí? Cuando estamos patcheando código, lo que hacemos es poner instrucciones del mismo tamaño. Y un poco nos aprovechamos de la estructura del código máquina para no tener que recompilar todo el método. Pero, en este caso, si yo quisiera hacer algo así, tendría que poner un montón más de código. Y en vez de poner un montón más de código en ese call site donde no me entra, lo que vamos a hacer es poner algo en el medio. ¿Sí? Tenemos que poner alguien que sepa hacer este chequeo de tipos y el dispatch correspondiente al método correcto. ¿Sí? Necesitamos un chaboncito verde. Y este chaboncito verde podría ser un pedacito de código máquina que esté en algún lado, ¿sí? Esto es lo que vamos a llamar la calle polimórfica. Es otro cachito de código que va a estar guardadito en algún lado. Y cuando tenemos el call site, cuando tenemos el envío de mensaje, lo que vamos a hacer es saltar a este cachito verde. Y este cachito verde va a tener un montón de if, donde va a ser, si el receiver es de tipo X, voy a saltar a este método, y si el receiver es de tipo Y, voy a saltar a tal otro método. Y si no, tengo un miss. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando tenemos este esquema? Vamos a repachear el código del call site original, el call site monomórfico, que estaba linkeado contra el método, ahora va a pegarle a la cache polimórfica. Entonces le vamos a cambiar el address, la dirección del call, para que llame a nuestra nueva cache, ¿sí? Que vamos a compilar en algún lado. ¿Y cómo va a funcionar esta cache? Lo que vamos a tener es un cachito de código compilado que va a funcionar como un switch. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que vamos a agarrar la clase del receiver y vamos a decir, si es igual a X, entonces eso quiere decir que tengo que llamar al método X. Si es el Y, voy a tener que llamar al método Y. Y vamos a tener quizás algunos lugares libres para poner otros casos, porque si yo digo, por ejemplo, que mis calles polimórficas pueden generar hasta 6 casos, pueden manejar hasta 6 casos, bueno, voy a poner 4 agujeritos más para después ir agrandándola. Y vamos a tener en algún momento, si ninguno de los casos corresponde, vamos a tener un trampolín extra, que es el miss de la calle polimórfica. ¿Sí? Vamos a tener un nuevo tipo de trampolín que va a identificar este evento en particular, que es, falló esta calle polimórfica, hay que hacer algo. ¿Sí? Entonces, en Faro en particular, lo que va a pasar es que una calle polimórfica arranca con 2 casos, obvio. El primer caso es el mismo del que teníamos antes como monomórfico, y el segundo caso es el nuevo caso que hizo que la caché fallara. O sea, el X antes estaba linkeado directamente, el Y es el nuevo caso. ¿Sí? Tenemos esos 2 casos al menos. En Faro usamos 6 slots, una calle polimórfica tiene 6, porque alguien en algún momento midió que el grado de polimorfismo de las aplicaciones es 6. Bueno. Y si no entra, si no está, si hay algún caso nuevo que no está en la caché, lo vamos a poner en la caché. Y si eventualmente nos quedamos sin lugares, vamos a tener que usar otra estrategia, que vamos a ver después. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, generamos esta caché polimórfica, que esto va a ser un cachito de código máquina, y, por ejemplo, ahora llamamos con Z, ¿sí? Y Z ya no... Z no está en la caché polimórfica. Entonces lo que va a pasar es que vamos a tener que saltar al trampolín de pick-miss y vamos a tener que manejar el caso. En el trampolín de pick-miss lo que va a pasar es que vamos a tener que, de nuevo, volver a hacer el lookup para encontrar el método correcto y toda la bola, agregarlo a la pick, si es posible, siempre y cuando haya lugar.
¿sí? Para agregarlo en la PIC, básicamente lo que vamos a hacer es patchear el código de nuevo. Vamos a reescribir un pedacito del código de la PIC. O sea, vamos a meterle instrucciones a mano, así, directamente en la memoria. Entonces eso haría que, por ejemplo, con Z, si tuviese Z, llegaría a este caso. Si Z es una subclase de X, el call debería tener un call a XMessage, ¿sí? O sea, podemos tener el mismo método en varias entradas de la PIC. Como vamos a ver en el caso por ejemplo, que es lo que vimos antes. Esto básicamente tiene el mismo comportamiento que la caché global, salvo que esta caché no es global, es por call site. O sea, en cada envío de mensaje vamos a tener una de estas, ¿sí? Y así es como más o menos se maneja el cosito, este caso. Si tenemos herencia, bueno, mandamos el mismo mensaje, o sea, ejecutamos el mismo método. Listo. Eso pasa cuando tenemos dos class tags con el mismo método. Una cosa que no está, vamos a tener que agregar eso en los slides, Pablo. Cuando estamos usando la caché polimórfica y hacemos el envío de mensaje, lo que va a pasar es que vamos a tener que saltar al método que estamos llamando, obviamente. Antes, cuando estábamos en la caché monomórfica, saltábamos al entry point del método, que hace el chequeo de tipos. Sin embargo, cuando estamos en la caché polimórfica, ya hicimos el chequeo de tipos. O sea, ya sabemos que si llegas a un método es porque llegaste con la clase correcta, porque lo hiciste en todos los if que tenemos en la caché polimórfica. Entonces, en ese caso lo que va a pasar es que no vamos a saltar al entry point con el chequeo de tipos, vamos a saltar después del chequeo de tipos. Y nos vamos a evitar el chequeo de tipos extra en la ejecución, ¿sí? O sea, un método está preparado para ejecutarse linkeado a una caché monomórfica. Las cachés monomórficas saltan al entry point, al chequeo de tipos, y las cachés polimórficas van a saltar justo después del chequeo de tipos porque ya lo hacen en la caché polimórfica, ¿sí? Y bueno, eso es básicamente cómo funciona una caché polimórfica. Eventualmente, cuando nuestra caché se va a llenar, lo que va a pasar es que vamos a hacer un miss de nuevo, pero nos vamos a dar cuenta que la caché está llena, ¿sí? Ya no le entran más cosas. Entonces, eso quiere decir que si nuestra caché tenía 6 elementos, encontramos un séptimo método. Acá podrían pasar varias cosas. Podríamos, por ejemplo, decir, no me importa, bueno, hago el lookup normalmente. O podríamos hacer otra cosa que es generar código específico para manejar los casos con más de 6 call sites. Eso es lo que pasa con las cachés megamórficas. Las cachés megamórficas que usamos en Faro, de hecho les puedo pasar el paper que no es de Faro, también se usan en varios otros lados, van a de pronto hacer un manejo distinto del message send, ¿sí? De los envíos de mensaje. Bueno, es un cachito de código compilado como las cachés polimórficas también. Una de las grandes diferencias entre las cachés megamórficas y las cachés polimórficas es que la caché polimórfica es por call site. Yo sé que por call site estos son los métodos que yo encontré en este call site. La caché megamórfica, una de las cosas que vamos a hacer es que la vamos a reutilizar, la vamos a compartir. Vamos a tener una caché megamórfica por selector, por nombre de método, ¿sí? Por firma de método. Entonces, y la vamos a poder reutilizar en muchos call sites distintas. ¿Qué es lo que hace en Faro una caché megamórfica? Lo que hace es buscar en la caché global directamente. O sea, tenemos un cachito de código máquina que ya está optimizado para un selector en particular y para una clase en particular. O sea, ya tiene el selector y la clase un poquito medio como parcheados en el código máquina. Y va a ser exactamente el mismo algoritmo de búsqueda en la caché global que les había mostrado antes. O sea, vamos a buscar
vamos a calcular el hash a partir del selector y la clase, vamos a buscar una, dos, tres veces, vamos a chequear que el selector y la clase sean lo que estamos buscando y si lo encontramos, vamos a llamar al método que encontramos ahí. Eso nos permite seguir en código máquina sin tener que llamar a un trampolín, ¿sí? Eventualmente, si no encontramos algo en la caché megamórfica, es porque no estaba en la caché global. Si no está en la caché global, eso quiere decir que tenemos que hacer un lookup, ¿sí? Y ponerlo en la caché global. Ahora, como hacer el método lookup es caro y es un montón de código, de hecho, podríamos tenerlo escrito en código máquina, pero es un montón de laburo. En vez de eso, como este caso es el caso más raro, es uno de los casos más raros, y o sea, pasa, pero pasa mucho menos que un envío de mensaje monomórfico con 0 argumentos, por ejemplo. Entonces, en ese caso lo que hacemos es, llamamos directamente a la función en C que se encarga de hacer todo el resto de las cosas que ya sabíamos. O sea, hace el método lookup, una vez que encuentra el método lo pone en la caché y después activa el método correctamente. Obviamente todo lo que les contamos hoy es parcial. Por ejemplo, todos los que saben un poquito de Ruby, Faro, Python, saben que por ejemplo tenemos los message not, el does not understand. No les explicamos cómo funcionan los supersends. Hay algunas cosas que, por ejemplo, hacen que las cachés pasen a ser megamórficas de entrada. Y hay otras optimizaciones y detalles de implementación que no les contamos. Pero creo que igualmente estuve hablando por casi una hora y les quemé el cerebro. Así que está muy bien eso. O sea, hay más cosas para buscar y para aprender. Así que vamos a terminar acá. No sé si tienen preguntas. Es el momento. Esta es mi última slide. Yo tengo un comentario que si se tienen que quedar con algo es quizás esto, quizás no, me pueden mandar a la mierda. Es que muchas de las optimizaciones están basadas en cosas en características del lenguaje, ya sea porque son características del lenguaje que se está compilando o características de los programas que corren ese lenguaje. Por ejemplo, esto de decidir que hay muchos mensajes que van a ser monomórficos y muchos envíos que van a ser polimórficos de hasta 6. ¿De dónde sale ese 6? Ese 6 se aplica para todo, ¿no? Bueno, depende mucho del lenguaje y las aplicaciones que están compilando, digamos. Eso es muy importante de que se lo queden. Y porque una cosa es la semántica, digamos, del lenguaje en sí y otra cosa es las optimizaciones. Las optimizaciones se basan en alguna característica de lo que estamos haciendo y no todas las optimizaciones van a funcionar en todos los lenguajes o de la misma manera o van a tener efectos. Pero después, al fin y al cabo, está después la semántica que las optimizaciones, por más que quieran correr muy rápido, tienen que mantener. Si no, son mentiras, no funcionan. Solo se rompen muy rápido. Sí, de hecho, esto también está, por ejemplo, algunos de los trade-offs que surgen de esto. Esto está pensado para no tener que recompilar un método, por ejemplo. O sea, las cachés polimórficas están ahí para evitar de decir, mira, voy a compilar el método, encontré un segundo caso, bueno, recompilo el método para podríamos meter el código de la caché polimórfica adentro del método directamente, ¿sí? Eso por un lado, evitamos recompilar todo el método. La otra también que nos estamos ganando en ese caso es que hacer que el método sea muy grande. Hay que ver, de pronto, hay muchas optimizaciones y muchas cosas de estas que se hacen, como dice Pablo, por lenguaje y hasta a veces por aplicación. Quizás hay aplicaciones que conviene tener optimizaciones distintas.
Y de hecho hay gente que lo que hace es, agarra, analiza programas y dice, bueno, estadísticamente me dio que todos estos programas funcionan así, así, así. Entonces quizás me conviene optimizarlo así. Bueno, eh, pero bueno, eso es para ver. Y después, ¿qué otra cosa? No, compilar. Bueno, después hay que ver qué tan caro sea compilar. Hay muchas cosas que también, dependiendo cómo evolucione el hardware, no es lo mismo las optimizaciones que se hacían hace 30 años, 40 años, que las optimizaciones que se pueden hacer hoy o que se quieren hacer hoy, porque quizás el hardware se la banca más también. Entonces, la verdad es que eh, hay que, al final, para poder decir si algo es más rápido o no, hay que medirlo. Hola, ¿qué tal? Yo tengo una preguntita. Sí, En esto del menú, las alternativas de optimización, más que es muy básico lo que digo, pero ¿es posible o es una alternativa a un proceso intermedio que aplane toda la jerarquía, por ejemplo, teniendo en cuenta que muchas veces hablaron de lo costoso que es el método lookup, tenemos un proceso que nunca haya clases con superclases, digamos. O sea, que tener como replicado o aplanado todos los métodos en todas las subclases. se puede. A ver, ¿Sentido o sí, no? tiene un montón de sentido. Tiene un montón. A ver, por ejemplo, una de las cosas que yo dije al principio cuando estábamos arrancando es que C++ no va a hacer las mismas optimizaciones que esto que les conté. Por ejemplo, porque C++ conoce todo el programa de entrada. Y por ejemplo, si ustedes están corriendo un programa en Ruby o un programa en Python o un programa Faro, se puede cargar un cacho de código nuevo a la ejecución. Pueden cargar un módulo nuevo. Entonces, por ejemplo, en C++ uno puede agarrar y decir, bueno, como yo conozco todo el programa de entrada, puedo aplanarlo si quiero. Uno podría hacer eso. Uno podría hacerlo también en Java o en Walk o en Faro o en lo que ustedes quieran, pero eso quiere decir que a partir del momento donde uno carga una clase nueva, nos tenemos que acordar cómo aplanamos todo el resto de las clases para quizás el aplanamiento hay que volverlo para atrás y volver a aplanar. ¿Sí? O sea, el aplanamiento funciona como una calle. Y entonces, lo que hay que hacer a veces es, la pregunta siempre de las calles es cómo las invalidamos. Eh, pero sí, sí. De hecho, a ver, no solo eso, después también hay algunas cosas muy interesantes que es, por ejemplo, en una de las primeras optimizaciones que hicieron en Self, hace muchos años, es decir, tengo el método este, pero yo sé que está en una jerarquía de clases que es muy grande. Y que quizás me conviene replicar el método en distintas clases, de manera por atrás, medio transparente, para generar código máquina especializado para distintas clases. Eso es lo que se llaman clones de métodos. O sea, uno podría tener clones de métodos. Es el mismo método clonado pero especializado para distintas clases. Y hay cosas como esas hay un montón, pero sí, lo que dijiste tiene todo el sentido del mundo. Y ahí, para mí, perdón, eh, No, terminá. respecto a lo que decía Lucas, sí, es una optimización que tiene sentido y siempre las optimizaciones juegan las mismas cosas, digamos, estoy aumentando una variable para ganar, o sea, pierdo en una para ganar en otra. En este caso, duplicaría código o duplicaría las entradas de los métodos dictionary, no sé, o como lo resuelva, pero me voy a ganar velocidad al hacerlo. Y voy a, digamos, premiar el lookup, porque voy a buscar hacer el método lookup más rápido, pero compilar un método o cargar un método implica mucho más trabajo, porque tengo que aplanar todas las jerarquías. Ponele, llego a meter un método en Object y bueno, me voy a tomar un café hasta que lo agregan todas las jerarquías. Pero, ¿cuán probable es eso? Esa es la pregunta que responde. ¿Cuál es más probable? ¿Cuál gano más? ¿Cuál gano menos? ¿Cuánto puedo? Cosas. Entonces, no hay
optimización que arregle todo, pero sí, y siempre viene por ese lado. Voy a duplicar cosas, agregar cachés, duplicar y hacer casos particulares, o sea, siempre vienen por ese lado las optimizaciones, pero lleva memoria. Normalmente voy a gastar memoria para ahorrarme ciclos del CPU. ¿Había alguien más? ¿Inés? Creo que era. Sí. Cuando te referías a optimizaciones por hardware, ¿te referías a por ahí construir hardware un poco más específico para tu aplicación o para tu lenguaje? ¿O agarrar y decir, no, mi aplicación solo corre con 32 GB de RAM porque tiro todo en memoria, suerte, y si tenés menos, no sé, arreglate? A ver, no me refería a eso. No quiero decir que haya gente que no lo haga. De hecho, ahora estamos trabajando con un chico que eventualmente va a estar haciendo procesadores medio custom. Y no sé qué es lo que quiere hacer por el momento, pero bueno, va a estar haciendo procesadores custom. Pero bueno, lo que yo quería decir es, principalmente, los procesadores no son lo mismo hoy que hace 30 años o 20 años. Entonces muchas de las optimizaciones que antes tenían sentido, quizás hoy ya no tienen más sentido. Entonces quizás hay mucho código, o sea, la gente los compiladores evolucionaron un montón, de hecho también en los últimos 20 años. Cuando compiladores digo GCC, por ejemplo, CLang, el compilador de C, no es lo mismo el GCC de los 90 que el GCC que tenemos hoy. Y los procesadores evolucionaron un montón. Entonces hay un montón de técnicas que hay que quizás revisar también. Que no hay que darlas como oro, digamos, que es la mejor técnica, la silver bullet, vamos a decir, que te resuelve todos los problemas. O sea, por ejemplo, acá varias de las técnicas que medio pasaron por acá, que no lo dijimos medio explícito, pero a ver. Si miramos esto, una de las cosas interesantes, si miramos el layout de un método, lo primero que se ve acá es que todos los métodos tienen código repetido, ¿sí? Obviamente es código repetido autogenerado, ¿sí? Pero todos los métodos van a tener el chequeo del entry point, la creación del frame y el desarmado del frame está repetido en todos. O sea, esto es lo que Pablo dice de ocupamos memoria pero ganamos en performance, ¿sí? De pronto, o sea, hace que el código mismo de mi método realmente sea esto, todo el resto es código repetido, prácticamente, o el 90%. Eso por un lado. Todo esto está hecho obviamente pensando en que el procesador es bastante bobo y que no sabe hacer un look ahead de instrucciones, obviamente. Si eventualmente tuviésemos un procesador más inteligente, que pudiese permitirnos saltar entre distintos cachos de código y con costo cero, entonces esta optimización no tendría sentido, por ejemplo, ¿sí? De hecho, la creación del frame podríamos ponerla en una funcioncita aparte, así como pusimos la polymorphic inline cache, la pusimos en una funcioncita aparte. Y podríamos, todo este código de acá podría reducirse a llamar a la función X, nada más. O sea, podríamos tener una función llamar a construirme un frame. Ahora, como llamar a construir un frame es caro, es más barato, de hecho, repetir este código por todos lados que hacer la llamada. Eso es básicamente lo que yo quería decir. Después hay un montón de cosas que asumen, por ejemplo, no sé si vieron en Twitter hace un par de semanas, estaban dando vuelta, el diseño de cómo funciona. Cuando uno tiene un jump en un procesador, en código máquina, vamos a decir, el procesador a veces intenta adivinar, si es un jump condicional, intenta adivinar si vamos a saltar o no, ¿sí? Porque un jump, por ejemplo, acá, el jump, la última instrucción de ese cuadradito es un jump below, ¿sí? Es un jump con una condición. Si la condición se cumple, vamos a saltar al abort. Y si la condición no se cumple, seguimos en la instrucción que sigue, ¿sí? Entonces, para decidir si vamos a saltar o no, el procesador intenta predecirlo, ¿sí? Es lo que se llama branch prediction.
Y tiene unos algoritmos infinitos de cómo poder predecir esto. Bueno, estuvo en Twitter hace un par de semanas dando vueltas el coso del Branch Prediction, creo que de los últimos Intel. Es que es básicamente un montón de compuertas lógicas y uno se quiere pegar un tiro para poder entenderlo. Eh, lo que sí es importante es que uno podría quizás tener un compilador muy inteligente que se aproveche de cómo el branch prediction del procesador funciona para compilar el código de manera distinta para este procesador. ¿Vale la pena o no? Eso depende de cuánta plata uno tenga, me parece. Es más, es otra cosa. Pero bueno. Sí, en ese caso, digamos, es casi como llegar a un punto donde tenés hardware específico, porque vos optimizás para una familia, un modelo de procesador en particular, entonces ahí eso juega con la portabilidad del código que generás. Después, por supuesto, si tenés mucha inversión de ingeniería, podés construirte un compilador realmente que se pueda configurar o que tenga muchísimos todos los casos. Y entonces decir, cuando arranca lo primero que pregunta dice, ¿cómo te llamas, procesador? Para vos tengo que usar todas estas, digamos, cierto nivel de polimorfismo en el compilador, pero implica tener esas optimizaciones para todos o solo para el que querés andar. Es muy común en trabajos sobre todo de compilación en Just in Time, de principios de los 90 que trabajaban para un procesador y decían, nosotros corrimos esto en esta máquina, este modelo, ok. Porque bueno, se aprovechaban de algo o usaban alguna cosa en particular. Y respecto a hardware específico, bueno, hay un montón de cosas, hay un montón de técnicas nuevas de compilación que tratan de, por ejemplo, encontrar código que se puede paralelizar o incluso tirar a la GPU para que lo calcule y cosas así. Y bueno, hay un montón de trabajo y eso entra casi en hardware específico, porque no es lo mismo si tenés una placa o la otra. Pero sí, hay universos de optimizaciones y eso pasa mucho, por ejemplo, cuando vos conocés el target del donde vas a correr. Si vos estás desarrollando algo en particular para un sistema en particular, para un programa en particular, podés hacer juego en eso. No sé, onda, si estás escribiendo en la máquina virtual de JavaScript para Safari, que solo va a correr en tales versiones del procesador nuevo de Mac, lo podés, digamos, optimizar 100% para eso y hasta tirarle la onda a la gente que diseña el procesador de que te ponga la instrucción que te salve la vida, qué sé yo. Esas cosas pasan y es muy común en soluciones donde se controla el end-to-end, digamos. Digamos que lo hace gente como Apple, IBM, mismo Sun cuando tenía el Java y los procesadores y Spark, entonces pueden darse ese lujo. Pero después tenés, digamos, el problema del hardware de uso general. Que bueno. Pero es lo mismo, porque a la larga es la misma idea, porque lo que vos decías de tener mi programa solo corre con 32 GB de RAM, también es una decisión válida. Si vos también controlás, no sé, en tu data center, decís, bueno, mi programa corre con 32 GB de RAM, y así corre rapidísimo, y es una decisión válida. Sí. Ok, gracias.